Buenos días, igualmente para ustedes un saludo. Creo que le quitaron las muelas de juicio a nuestro colega y le mandamos un saludo también. Sí, pero está Sí, recuperándose bien, todo le bien. quitaron 4 muelas y está, pues escuchándonos, no puede hablarlo, pero, pero muy Lo bueno atento. es que tiene juicio, eso sí. Sí. Sí, Sin lo juicio en mantiene. algunas, con juicio en otras cosas. Buenos días, pues, miren, lo que estamos viendo es los estertores de un inicio de sucesión o del inicio ya formal de la sucesión presidencial con un tema en donde pues lo que tal parece que le importa la prioridad para el gobierno federal y sobre todo para el gobierno de Peña no es la sucesión sino la protección transaccional, la protección de sus intereses, de sus negocios, de sus aliados, de sus expedientes. Y el hecho de que Raúl Cervantes, el actual procurador, esté en situación y en condiciones de ser el fiscal general por 9 años, pues es algo que ha despertado la molestia, la ira, la indignación, no solamente de senadores, sino de cientos de organizaciones ciudadanas que la semana pasada encabezaron un acto de protesta en el Ángel de la Independencia y además entregaron un documento que se llama Vamos por una fiscalía que sirva. ¿Qué significa el hecho de que Cervantes sea fiscal general? Pues básicamente, uno, en primer lugar, de que no va a ser un fiscal autónomo. Raúl Cervantes siempre ha sido un militante del PRI, no solamente un militante, sino un actor esencial en la defensa jurídica de Enrique Peña Nieto. Él fue el director de asuntos jurídicos o el coordinador de asuntos jurídicos durante la campaña del 2012. A él le tocó enfrentar todo el expediente y el escándalo de Mones Gate y otro tipo de expedientes también muy delicados que tienen que ver con triangulación de fondos. Raúl Cervantes, además, en un año como procurador, pues simple y sencillamente lo que ha hecho es ser espectador de los juicios que a final de cuentas se le han hecho en el extranjero a exgobernadores priistas, como en el caso de Tomás Yarrington en Italia, como ya el caso del fiscal de Nayarit, Edgar Beitia, o pues hasta ahora no ha podido ni siquiera localizar a César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, que anda prófugo, y en el caso de Javier Duarte, del exgobernador de Veracruz, pues la Procuraduría ha dejado mucho que desear en el expediente de extradición, donde se excluyeron muchos de los crímenes y delitos cometidos durante el gobierno de Javier Duarte. Todos estos elementos son los que hacen desconfiable y poco serio y poco creíble que haya y que vaya a haber una fiscalía autónoma si es Raúl Cervantes el fiscal general. Claro que entonces esta pues autopase que están mencionando algunos dirigentes políticos pues se llegue a realizar, porque así como lo mencionas, el paso de su actual de sus actividades, vaya, que está haciendo como procurador Raúl Cervantes, pues deja mucho que desear por todas las las acciones que mencionas, por el caso Duarte, de los dos Duartes, pero qué tan viable podría ser que se llegue a realizar esto que tanto se teme por parte de Ricardo Anaya, de Margarita Zavala, de la coordinación del PAN de diferentes partidos. Lo más probable es que tengan que negociar que no sea Raúl Cervantes, pero para eso necesitan hacer una reforma constitucional. Hay que hacer una reforma a un transitorio del artículo 102 que se aprobó en 2014, en febrero de 2014, fue cuando se promulgó la reforma constitucional en materia político-electoral que le otorga la autonomía al Ministerio Público Federal, pero que le incorporan un transitorio negociado con el PAN, negociado entonces con el entonces diputado federal Ricardo Anaya, por cierto. O sea, en ese sentido tienen razón los otros panistas que están acusando a Anaya de que él votó y negoció ese transitorio. Eso es cierto, pero el punto fundamental ahora es que ¿por qué quieren utilizar este asunto para justificar pues,
la fractura que hay dentro de la bancada del PAN en el Senado es muy clara, y la pugna y la lucha por la sucesión en el PAN. Apenas ayer Margarita Zavala emitió un video o difundió un video en donde ella plantea su oposición a la permanencia de Raúl Cervantes Andrade. Pero todavía lo que estamos observando es un proceso de negociación con el PAN, sobre todo, para garantizar un fiscal a modo. Ese es el punto. No es el nombre de Raúl Cervantes, es el hecho de que negocien las fuerzas políticas un fiscal a modo que no esté garantizando su autonomía, sino la protección tanto de calderonistas como de peñistas o como de otros grupos políticos, ¿no? Ha sido muy obvia la opinión de los legisladores del PAN identificados como calderonistas. Ninguno ha dicho sí, pero tampoco dicen no claramente. Recuerdo una entrevista a finales de la semana pasada que le hacen al actual coordinador de los diputados del PAN, de los senadores del PAN, perdón, y no fue claro en la postura. En definitiva, hay una negociación. Ricardo Anaya emite en Twitter un mensaje y dice, no estamos negociando, no hay una fractura, es que no queremos. Están confundiendo con sus mensajes a la opinión pública. Sin embargo, vemos un riesgo latente en que, bueno, el actual procurador pase a ser el nuevo procurador dentro de un sistema, y creo que aquí es lo importante, Genaro, también destacar. Estamos hablando que este procurador forma parte, o esta procuraduría forma parte de los cambios que se hicieron en el tema de la lucha contra la corrupción. Así es, o sea, lo que estamos observando es una gran simulación, una gran mascarada de simulación, porque tampoco el Sistema Nacional Anticorrupción está completo. No se puede, pues no opera. El Sistema Nacional Anticorrupción, para que funcione, yo le llamo galimatías, es un galimatías institucional. Claro. Para que funcione, o para que mínimamente funcione, pues primero se necesita un fiscal general. Claro. Segundo, un fiscal anticorrupción que no han designado ni los priistas, ni los panistas, ni los terroristas. Es decir, este reparto de cuotas, que siempre es lo que sucede con los partidos en el Senado, es lo que ha estado atorando esta situación. No les preocupa la lucha contra la corrupción, les preocupa la protección. Así es. Eso es lo que hay que tener claro como ciudadanos. Este gran show que estamos viendo es para ver quién paga el costo político de no tener un sistema anticorrupción realmente eficaz. Y quienes están pagando por ahora el costo político por sus fracturas son los panistas. Y esta fractura, por más que intentan disfrazarla de una lucha en contra del nombramiento de este fiscal, no cabe duda que es simplemente el intento por acordar entre ellos mismos que van a acordar hacia afuera, ¿no? Es una fractura que deriva de la práctica ya añeja de Felipe Calderón y de su grupo, por querer apropiarse del PAN, y por querer otra vez tener los hilos de Acción Nacional, ¿no? Y la negociación con el gobierno saliente de Enrique Peña, ¿no? Entonces, es tanto Calderón como Peña tienen expedientes a los cuales les interesa, pues, tener un fiscal a modo. Claro. El caso de Brecht, nada más tan solo tengamos claro que el caso de Brecht, de la constructora brasileña, abarca el sexenio de Calderón y abarca el sexenio o el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto. Así es. ¿No? Así es. Entonces, este tema, por ejemplo, a ambos les preocupa y no les interesa tener un fiscal que investigue realmente mucho más allá de lo que han dicho los implicados en el caso de Brecht en Brasil o en las Cortes de Estados Unidos, ¿no? Y como es en muchísimos otros casos, ¿no? Y lo destacable aquí es que, al menos en la reforma federal del tema contra la corrupción, en esa reforma que busca combatir la corrupción, sí incluyeron en el Código Penal hechos que pueden ser considerados delitos que se atienden o que se deberían investigar por la vía penal. Eso es lo más interesante, pues este fiscal tiene mucho peso en esta futura lucha contra la corrupción. Así es, y si realmente tuvieran ellos un compromiso real para la lucha contra la corrupción, los delitos electorales que ve la FEPADE, se convertirían en delitos graves. Claro. Y estarían vinculados a
lo que investigue una fiscalía anticorrupción. Es decir, la corrupción más importante que se está viendo en los procesos electorales o en los procesos mexicanos se deriva de la triangulación de fondos públicos para alimentar campañas electorales. Así es. Y desgraciadamente eso no se investiga así, se investiga como si fuera un asunto De tope de campaña. de campaña, Sí, un claro. delito que no merece cárcel, por ejemplo, ni tampoco el retiro del registro de un partido político, ¿no? Así es. Y hoy, seguramente ya lo viste, Género, hoy Mexicanos contra la Corrupción expone un caso todavía más interesante que pone un poco más difícil la situación para este casi fiscal general. Exponen que, bueno, en una privada de casas de interés social en Xochitepec, Morelos, están registrados al menos 16 autos de lujo, incluido 11 Ferraris. En esa privada fue registrado un Ferrari 458 Coupé a nombre de Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República. Es un dato que comparte hoy Claudio González en Mexicanos contra la Corrupción. Entonces, Por más de 3 millones. se complica más el Este tema, Ferrari. ¿no? Así es, porque además Raúl Cervantes no solamente tiene el problema de su militancia, sino también de su servicio como abogado corporativo de grandes transnacionales y de grandes empresas interesadas en el mercado energético. Cervantes fue abogado de los gaseros de este país, ¿no? Abogado de la señora Angélica Zaragoza Fuentes, la que está peleándose con Vergara, estas finísimas personas del grupo que tienen en sus manos o que se están peleando OmniLife. Así es. Y la propiedad de las Chivas, ¿no? Es decir, es un hombre que está acostumbrado a servir a los poderosos, a los poderes económicos y a los poderes políticos. No es un abogado que sirva a los intereses de la sociedad o de la ciudadanía o que esté interesado en un ministerio público autónomo, ¿no? Interesante, entonces esto también generó ya la reacción de las organizaciones de la sociedad civil. No solamente están pidiendo el que no sea nombrado fiscal general, sino quieren ir más allá y quieren una reforma a la reforma, ¿no? Así es. Para empezar se tiene que modificar el 102 para que se elimine esta posibilidad del pase automático. Pero en segundo lugar se necesita una ley general de la Fiscalía que todavía no está aprobada. Es decir, no está aprobada la estructura que le va a garantizar la autonomía a esta Fiscalía, ¿no? Es un enunciado nada más, claro, en la reforma constitucional del 2014, ¿no? Pero mira, nada más, esto no es cualquier cosa lo que acaba de investigar y acaba de dar a conocer Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque los autos que estamos mencionando cerca de por ahí de Cuernavaca, a 20 kilómetros del sur de Cuernavaca, son 16 autos de lujo que dan una suma de 56.800.000 pesos, un monto que puede alcanzar a comprar unas 126 viviendas como las de la privada del Paseo de Lealtad, que se calculan, que bueno, pues inmuebles de este señor también, que se calculan de 450.000 pesos en precio de cada inmueble. Algo que está destapando Mexicanos contra la Corrupción este fin de semana, que lo destapan el día de hoy y también el día de ayer. El coordinador del PAN, más de la bancada del PAN de la Cámara de Diputados, Marco Cortés, está pidiendo el apoyo ciudadano para impedir que el gobierno federal imponga a Raúl Cervantes como el próximo fiscal general de la nación. Así es, mira, así como estamos viendo el asunto y esta denuncia que hacen Mexicanos contra la Corrupción y otras denuncias, sobre todo, no olvidemos la denuncia de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La Procuraduría de Raúl Cervantes no ha movido un dedo en relación con el expediente de Ayotzinapa y las recomendaciones del GIEI. No ha hecho nada en relación con los miles de desaparecidos y de los expedientes de desaparecidos o de desaparición forzada que hay en el país. Entonces, más allá de la sospecha de corrupción o de los datos y elementos, está el hecho de que en un año Raúl Cervantes no ha demostrado ser un abogado que esté a la altura de las necesidades de un fiscal autónomo. En un país como México, ¿no? Y en un país donde el principal problema que estamos viviendo es el desmantelamiento del Estado de Derecho y de la Procuraduría.
Completamente. Sí, es, Genaro, y entonces, en conclusión, ¿estará calificado o no está calificado Raúl Cervantes? ¿Y qué crees que pase con este tema para el nuevo fiscal general de la República? Hay tres escenarios. Uno, que lo quieran imponer a rajatabla con mayoría simple, porque la tienen ya, es decir, para el nombramiento del fiscal general se necesita, según la reforma, mayoría simple, es decir, 50% más uno. Y ese número ya lo tienen. O sea, pues ahí están los 4 senadores panistas que votaron por Ernesto Cordero. 2, que ante la posibilidad de no imponerlo busquen otra figura de un perfil pues político supuestamente autónomo, y en ese sentido se está manejando el nombre de Miguel Ángel Mancera, por cierto, actual Qué bonito. gobierno de la Ciudad de México, que como procurador de la Ciudad de México dejó bastante que desear. A él le achacan gran parte del problema delincuencial que hay ahorita en la Ciudad de México. Pues sí, digo, un ex procurador y actual jefe de gobierno que niega la existencia de cárteles en la Ciudad de México, pues imagínate. Así es. ¿No? Parece una burla, ¿no? Completamente. Yo igual me reí cuando me lo dijeron, pero es algo que se está manejando. Y el tercer escenario sería pues, el deseable, ¿no? Que realmente el PRI, porque se necesita de aquí del concurso del PRI, ya no solamente del PAN, el PRI decida realmente emprender un proceso de reforma constitucional y de selección tanto del fiscal general como del fiscal anticorrupción que realmente responda a los reclamos que están haciendo las organizaciones ciudadanas, ¿no? Bueno, pues ahí está todo el panorama, un buen análisis. Muchísimas gracias, como siempre, Genaro Villamil, por esta información. Y seguimos pendientes con más y próximas informaciones y también con la actualización de todo este tema que se está dando a cargo de Raúl Cervantes. Muchísimas gracias. Al contrario, un abrazo a ustedes y estamos aquí al habla. Muchas gracias, Genaro. Un abrazo igual. Hasta luego. Hasta luego.